Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí te lo explica. El día de hoy me encuentro con el doctor José Eduardo Vega, que nos va a estar ayudando a resolver algunas dudas que tenemos sobre los cálculos renales. ¿Cómo estás, José Eduardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en su programa. Es una muy buena oportunidad para dar a conocer a la población acerca de este tema tan importante y de tanta relevancia aquí en la región, en la región, ya que pues es una zona de alta prevalencia de litiasis. Ok. Fíjate, me gustaría empezar esta plática preguntándote ¿qué son los cálculos renales? Bien, los cálculos renales son depósitos de ciertas sustancias que se empiezan a originar en los riñones. Específicamente empiezan en una zona de los riñones que es la papila renal. Se empiezan a depositar poco a poco y conforme pasa el tiempo van creciendo de tamaño, ¿verdad? Y Okay. estos van a ocasionar distintos tipos de manifestaciones clínicas, distintos tipos de problemas y también son originados por distintas enfermedades. Ok, ¿y como cuáles serían las diferentes manifestaciones de estos cálculos renales? Generalmente la principal manifestación es el dolor. El cólico ureteral es uno de los dolores más intensos que puede llegar a tener una persona. Es incapacitante en algunas veces y puede llegar hasta acompañarse de náusea, vómito, de la intensidad que tiene ese dolor, ¿verdad? Ocasiona esos síntomas. Y puede también el paciente llegar a observar sangre en la orina. ¿Sí? Son las principales manifestaciones que puede tener y es lo que la mayoría, por lo que la mayoría pasa, ¿verdad? En ciertos casos hay pacientes que no tienen manifestaciones y traen ahí el cálculo, ¿verdad? El lito renal, porque está pegado en la papila o no ha pasado. Okay. Prácticamente está el riñón y baja por el uretero, ¿verdad? El dolor empieza cuando esa piedrita entra en el uretero porque ahí se atora. Entonces hace un tipo de espasmo, que es lo que despierta el dolor en el paciente. Pero mientras esté ahí pegadita sin moverse, no le va a pasar nada al paciente, no va a tener síntomas. Entonces en algunos casos también llega a ser un hallazgo incidental. Va el paciente por alguna otra cosa, le hacen un ultrasonido y le encuentran las piedritas. ¿Y por qué salen? O sea, ¿cómo se forman? Sí, es un proceso que dura bastante tiempo, ¿verdad? Para formarse la piedrita. No es de un día para otro como muchas personas creen, o sea, es un proceso que lleva muchos años o meses, ¿verdad? En formarse. Y bueno, dependiendo mucho de la causa de la enfermedad, es del tipo de piedrita que vamos a tener, cómo se forma, qué tan recurrente va a ser esa formación y también las consecuencias que va a tener a futuro. Pero en general son ahí en las papilas se van acumulando los depósitos de esas sustancias. Forman algo que se llaman placas de Randall y se van agrupando hasta que se forma la piedrita. ¿Sí? Okay. Obviamente hay factores que predisponen a esta formación. Sobre todo, y lo que explico mucho en la consulta de mis pacientes es, imagínense que usted tiene dos vasos de litro de agua y uno lo llena a la mitad y el otro todo el litro, y a los dos les echa varias cucharadas de azúcar. Usted va a ver que en el de que le echó medio litro va a estar más concentrado. Entonces lo mismo pasa en el riñón. Si los pacientes consumen poco líquido, se concentran esas sustancias, esas sales, y se va a empezar a formar ahí la piedrita, ¿verdad? Okay. Se origina ahí y ya empieza a bajar al uretero y se va cayendo. Hay ciertas personas que no tienen o es tan recurrente la formación de piedras que llegan a tener cierta tolerancia al dolor. Entonces, pues se toman su analgésico y ahí se va. Entonces nos ha tocado mucho ver en consulta pacientes que tienen antecedentes de formación de litiasis, de piedras, y cuando llegan está completamente tapado el uretero, nunca tuvieron mucho dolor porque se automedicaron y empieza a hacer algo que se llama hidronefrosis del riñón, o sea, se empieza a acumular ahí la orina y empieza a deshacer el riñón y queda una bolsa hidronefrótica, es una bolsa llena de líquido. Se deshace y ese paciente pues va a tener que vivir con un solo riñón, ¿verdad? Okay. Entonces, es un proceso y es muy variable de paciente a paciente, persona a persona, pero el inicio es lo mismo, ¿verdad? Hay factores predisponentes genéticos que
que van a hacer que ciertas personas sean más propensas a formar este tipo de piedras. Pero pues hay factores ambientales que también les ayudan un montón, ¿va? O sea, si tienes una predisposición genética, pero aparte la alimentación es bien importante. Si tienes una alimentación deficiente que promueva la formación de piedras, pues va a incrementar el riesgo, la frecuencia y las consecuencias de esa litiasis. Hace ratito estabas mencionando que dependiendo de los tipos de cálculos, ¿cuáles son los tipos de cálculos que existen? Lo más común es que sean de calcio, ¿sí? Okay. Ese es el más prevalente y generalmente vienen mezclados de varias sustancias. Pero estos se clasifican dependiendo del porcentaje que tengan de las sales, ¿verdad? Pueden ser de oxalato de calcio, fosfato de calcio, pueden ser de otros algo que se llama estrubita, entonces de cistina, entonces varía mucho la composición, pero en general los que predominan son los de calcio. Entonces es bien importante saber el tipo de piedra que está haciendo y también la causa que lo está originando para dar un buen tratamiento, porque podemos dar tratamiento expulsivo, es decir, para que aviente la piedrita, pero si nosotros no sabemos por qué la está formando, no podemos incidir en ese punto para tratar al paciente adecuadamente y va a seguir produciendo piedras y piedras y piedras, ¿va? Pero en general esos son los principales componentes de las piedras. ¿Y puede llegar a ser mortal esta enfermedad? Es una enfermedad crónica, o sea, tal como algo que tenga una piedrita y se muera, no. ¿Sí? Digo, afortunadamente pues tenemos 2 riñones y se tapa uno, el otro hace el trabajo, pero a largo plazo sí tiene consecuencias y la consecuencia a largo plazo, uno es aumento del riesgo cardiovascular, o sea, aumento del riesgo que la persona tenga isquemias o infartos en el corazón. ¿Por qué? Porque así como está teniendo mucho calcio y tirándolo ahí por el riñón, en la orina, pues se deposita en las arterias ese calcio, ¿verdad? Y él engrosa la arteria, la tapa, entonces por eso aumenta el riesgo cardiovascular. Y también nos aumenta el riesgo de insuficiencia renal. O sea, los pacientes que son formadores de litos a largo plazo tienen mayor riesgo que una persona normal de hacer insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, sí tiene, no es mortal así a corto plazo, pero a largo plazo sí tiene consecuencias potencialmente mortales, ¿verdad? Ok, ¿y se puede prevenir? Se puede disminuir la aparición de litos o de cálculos, ¿sí? Sobre todo si hay un factor genético, o sea, una hipercalciuria familiar, que son pacientes que van a estar arrojando calcio por el riñón y es hereditario, pues se puede disminuir mucho el riesgo de que esté formando litos continuamente, ¿verdad? Con diversas estrategias. Obviamente si los pacientes que viven en climas cálidos o muy calurosos tienen mayor riesgo por la deshidratación. Entonces, prevenible en ciertas condiciones sí es, ¿verdad? O sea, si es tienes que estar bien hidratado, tener ciertas consideraciones con la alimentación para que disminuya tu riesgo de generar esas piedritas. Pero sí hay condiciones en las que prácticamente es muy, muy complejo tratar una litiasis, ¿verdad? Hay enfermedades como la hiperoxialuria, donde el problema es completamente hepático y el tratamiento es un trasplante de hígado, ¿verdad? Pero la manifestación es esa, formar piedritas de oxalato en el riñón. Entonces, sí hay muchas, hay que tener muchas consideraciones en la causa del problema y en cómo vamos a tratar el paciente. Ok, y las personas que, por ejemplo, pueden llegar a tener cálculos renales y no tienen o no sienten ese dolor, ¿cómo puedo yo revisarme? O sea, ¿cómo puedo saber si tengo o no? Sí, ahí la sugerencia es, si tienes una historia familiar de que tu tío, tu abuelo o tus papás hacen piedras, es mejor una revisión. Generalmente, a mayor edad es más frecuente que aparezcan los litos. Sí, o sea, alguien de 18, 20 años difícilmente sí los hay, pero difícilmente van a aparecer en esas edades, pero si tienes los antecedentes es mejor acudir a una revisión de rutina. Igual es muy parecido a los pacientes que tienen insuficiencia, que tienen antecedentes de insuficiencia renal en la familia, o diabéticos o hipertensos. Sí, como muchos tienen componentes hereditarios, pues es necesario acudir bajo ciertas circunstancias a un chequeo, ¿verdad? ¿Y cómo es este estudio? O sea, es un estudio general, pero te hacen vamos por partes, ¿va? Te digo, muchas veces son incidentales. Vas, te hacen un ultrasonido, te encuentran la piedrita,
pues ahí anda pegadita y se suelta, empieza el dolor, te dan tratamiento para arrojarlo y ahí queda. Hay pacientes que nada más tienen un solo episodio de litiasis y ya no van a volver a presentar. El problema es cuando son recurrentes. Entonces, si ya te detectaron una piedrita, pues puedes acudir a una valoración, ¿sí? Definitivamente esa piedrita pues tiene que salir y hay que mandarlas a estudiar siempre esas piedritas. Lo ideal es que el paciente orine en un recipiente cuando está en el cuadro agudo, ¿sí? Es decir, para que recolecte el hito y lo mande a analizar a un laboratorio y nos digan cuál es la composición y partimos de ahí. Hay veces que pues están orinando y sienten la piedrita y eso pasa también muy frecuente, que no son incidentales, nadie sabe que tiene piedra ni el paciente. Está orinando y siente que le raspa, sale sangre y sale una piedrita. Y ahí se va y lo acuden en consulta. Y no, pues que lo oriné y pues ya se fue ahí en la taza, ¿verdad? Entonces ahí no hay forma ya de saber de qué estaba hecho. ¿Qué se hace en esos casos? Se hacen unas recolecciones de orina de 24 horas. El paciente empieza a juntar, por ejemplo, desde la segunda orina del día de hoy hasta la primera orina del día de mañana, todas en un recipiente y esas las mandamos a analizar a un laboratorio. Y pedimos varios compuestos, ¿verdad? Que nos analicen calcio, que nos analicen fósforo, oxalatos, citratos, todo eso. Entonces con eso podemos llegar a determinar qué pasó. Aquí es bien importante que cuando se soliciten esos estudios urinarios, se le diga al paciente que mantenga sus hábitos de alimentación lo habitual que él consume, ¿verdad? Que no modifique nada, porque es muy común también que pasa que empieza con el dolor, con la piedrita y no, pues ahora sí me voy a cuidar. Y entonces modifican su alimentación y las orinas salen normales. Entonces tenemos que decirle, come igual como comes. Si los fines de semana te echas unas cervezas, vas con tus amigos, carne asada, botana y todo, igualito. Porque eso es lo que hace que tu riñón empiece a formar los litos. Y yo necesito ver en esas orinas qué es lo que está pasando. Si estás tirando mucho sodio, mucho calcio, si hay citratos bajos, todo eso. Entonces, esa es la forma de abordaje. Y ya también dependiendo de otros contextos de que veamos en el paciente. ¿Por qué? Porque pueden ser manifestaciones de alguna enfermedad de otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros determinamos que tiene mucho calcio, vemos en nuestros laboratorios un calcio muy elevado, puede ser algo que se llama hiperparatiroidismo. Es un problema acá de la paratiroides, que lo que hace es sacar mucho calcio del hueso y lo que hace el riñón es pues tirarlo porque hay mucho calcio libre, ¿sí? Entonces, condiciones que eleven el calcio en el cuerpo pueden ser problema de la generación de litos, ¿sí? Igual, pacientes que tienen demasiada vitamina D pueden también llegar a ser piedritas, o pacientes postrados, porque la postración lo que hace es que induce osteoporosis, se empieza a descalcificar el hueso, se libera el calcio y lo empieza a arrojar el riñón también, ahí empieza a formarse la piedra. Oiga, doctor, ¿y cuál sería el tratamiento para expulsarlo? Para el tratamiento expulsivo se les dan medicamentos que puedan hacer que el uretero se dilate un poquito y pueda bajar la piedra. ¿Sí? Esto es bien importante, o es muy importante saber también que el tamaño de la piedra importa mucho. Entre más chiquita, pues más fácil de expulsar y mucho mayor tasa de éxito. Cuando miden menos de 5 milímetros, hasta el 60% van a salir, ¿sí? De 5 a 10 milímetros, el 50%. Y arriba de 10 milímetros, el 20% va a salir. Entonces, sí es dependiendo mucho del tamaño. Y en el ultrasonido generalmente nos reportan cuánto mide la piedrita. Entonces ya podemos saber si va a salir fácilmente o no. Entonces empieza con tratamientos expulsivos, ¿verdad? Se les dice también, es importante recalcarles que puede tardar en salir la piedrita. Y puede ir desde el mismo día que inicia el medicamento al siguiente día o hasta varias semanas. Entonces, algunas guías de práctica clínica sugieren que podemos esperar hasta un mes para que expulse el hito. Hay veces que sí ya lo vemos muy grande, o sea, más de 1 centímetro, 1,5, 2, y definitivamente esos no van a salir. Entonces, ¿Y ahí se hace una cirugía? Ahí lo que se hace es enviarlos con el urólogo para que el urólogo pueda deshacer esa piedra. Los pueden deshacer con láser o si está muy cerca los pueden sacar, ¿verdad? Inclusive hay pacientes que va bajando la piedrita, cae en la vejiga
y al salir se atoran la uretra, no pueden orinar y ahí si están muy cortitas las saca con unas pinzas ahí el urólogo. Pero sí, los tratamientos quirúrgicos son del urólogo, ¿verdad? Ok. Y el protocolo de estudio de los pacientes con litiasis recurrente lo hacemos nosotros. Ok. ¿Sí? Y después de que se expulsa el cálculo, ¿hay otro tratamiento como para que ya no aparezcan o no? Sí, es que hay varios factores de riesgo para que se forme un lito, ¿ah? Ujú. Como te mencionaba, pues la hidratación, vivir en climas calurosos, la obesidad, la diabetes, Ujú. el consumo alto de sal es un factor para que hagan piedras, el Mm. consumo alto de proteína también induce la formación de litos. Entonces, siempre que se evalúa un paciente en consulta, se les hacen preguntas acerca de sus hábitos dietéticos. Y a través de eso nosotros ya podemos saber si hay que modificar algo o no. La ingesta de líquidos, aunque se recomienda mínimo 2,5 litros de agua, es muy variable dependiendo de la región, porque si hace un calorón tremendo, Ajá. 2,5 litros de agua, pues a lo mejor pueden ser muy poquito para ciertas personas. O a lo mejor la persona, pues en su casa tiene el climita y no pasa calor y para ellos está muy bien. Ujú. Entonces lo que hacemos es poner objetivos de orina, que orine 2 litros al día. ¿Sí? Entonces, que toma el agua que necesites para que orines 2 litros al día. Eso sí ha mostrado reducción en la recurrencia de los litos renales. ¿Sí? También el consumo de sal tiene que ser de menos de 2,3 gramos por día. La sal, yo creo que es una de las cuestiones que más está presente en los pacientes, porque le echan sal ya a la comida y luego aparte en la mesa le echan otra vez sal y luego consumen productos que no saben que tienen exceso de sodio, ¿sí? Entonces es bien importante porque si no, pues que yo no le echo sal a la comida, ¿no? Pero se come unos chetos o unas sabritas y tienen demasiada sal, ¿sí? Y entre muchos otros productos que pueden hacer que incremente el riesgo de la formación de piedras. Entonces, todo eso es una evaluación que se hace con el fin de orientar al paciente, pero es bien importante que se mande con la nutrióloga. Okay. ¿Por qué? Porque todo se trata de un cambio de hábitos, porque es como te digo, o sea, cuando pasa el episodio, pues sí se portan bien, ¿verdad? Pero sí. ya nada más se les olvida y otra vez empiezan a comer mal. Y como te mencionaba al principio, como es un proceso muy largo, pues no sienten nada. Entonces, un fin de semana pues echan su carnita asada, su botanita, no les pasa nada, ya el otro fin otra vez, ya el otro mes, pero ahí van los depósitos poco a poco, como explicábamos al principio. Poco a poco se va depositando ahí las salecitas hasta que se forma la piedra y tiene el suficiente tamaño para despegarse de la papila y caer en el uretero, y es cuando empieza el dolor, ¿verdad? Entonces, el sodio también hay que disminuirlo, y el consumo de proteína, que también consumimos acá en el norte, sobre todo, muchísima proteína. Sí. Entonces, Yo. Entonces, esas son las cuestiones por lo que aquí tenemos muchísima incidencia de litiasis, ¿verdad? Oiga, y estaba viendo así en redes sociales, que promocionan o la gente da como un tip de tomar un té de Jamaica, que supuestamente te ayuda a la expulsión. ¿Es cierto esto? Pues es incremento en la ingestión de líquido, ¿sí? Okay. O sea, para la expulsión de litos se da el tratamiento, se les indica que tomen más agua, porque eso obviamente aumenta el flujo urinario y pues puede arrastrar el lito, si es muy pequeño, ¿verdad? Lo arrastra y lo expulsa. No es en sí la Jamaica, eso es la hidratación. Hay muchas otras recomendaciones. Hace muchísimos años había por ahí unas recomendaciones de que les decían a los pacientes que se pusieran de cabeza para que se moviera el hito y pudiera ser expulsado. Sí, digo, ya se demostró que no, ¿verdad? Pero sí se le recomienda en lo posible tener actividad física para que pueda haber movimiento ahí, o si está pegado pueda llegar a despegarse y expulsarlo. Porque si no se despega, se va a crecer y va a pasar lo que comentábamos. Se hace muy grande, ya no puede bajar, se queda ahí, hace hidronefrosis y se pierde el riñón, ¿verdad? Entonces, siempre es bien importante darle seguimiento a la litiasis. Aparte, digo, también hay otras cuestiones en cuanto a creencias, ¿verdad? De que tienen de que tal cosa o tal o cual cosa que tomes es mejor. se te quita. Ajá. Y por ejemplo, muchos
le tienen miedo a los lácteos porque tienen calcio, Sí, ¿no? justo también le iba a preguntar. Entonces es como que, pues me dijeron que no tomara leche, que no comiera queso, pero es un mito. Nuevamente Ok. es completamente falso eso, ¿verdad? Eh, no se les quita el calcio, al contrario, puede ser contraproducente limitar a la Mm, ingestión de calcio. Si el paciente está tirando calcio por la orina y le restringimos el calcio, se va a descalcificar. O sea, está peor. Entonces, si hay una ingesta recomendada de ciertos alimentos en los pacientes con litiasis. Como ya mencionamos, el sodio, la hidratación, bajar las proteínas y los lácteos definitivamente no se quitan, ¿sí? ok. De igual manera, hablando un poquito ya de suplementos, hay mucha gente que tiende a tomar vitamina C. La vitamina C induce generación de oxalato. Entonces, Ok. ese oxalato es parte de la composición de las piedras. Entonces, dosis altas de Mm, vitamina C, si es un paciente susceptible, que tiene un factor genético, que tiene todo esto que ya mencionamos de los ujú, factores dietéticos y aparte le agrega vitamina C, pues peor porque aumenta su riesgo de generar piedras. ¿Sí? ok. Entonces, no, la vitamina C, digo, a pesar de que se le eh, adjudiquen maravillas, realmente no hay mucha utilidad de utilizar Ok. vitamina C, Y ¿verdad? también había escuchado del complejo B. Ujú. ¿También este es dañino? No, no para nada. No, no es dañino. Ok, No es dañino, no pasa nada con el complejo B, así como se toma poseorina. ok. Hasta cambia el color o el olor de Ujú, la orina con el complejo B, pero no pasa absolutamente nada. Pero sí con la vitamina C hay que tener esas precauciones, ¿verdad? Si no está indicado por el médico, hay una indicación clara, pues no es necesario. Eh, la mayoría de la vitamina C la consumimos en la alimentación. ujú, A menos de que haya una deficiencia, pues no habría razón de darles vitamina C. ok. ¿Y el consumo de alcohol, de la cerveza en este caso, Ujú. también te ayuda a prevenir los cálculos renales o es también un mito? Sí, es un mito. Ok. Sí, no previene cálculos renales. De hecho, muchos pacientes presentan expulsión de litos después de que se echaron unas, ¿verdad? Bien frías. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a orinar, despega la piedra y cae y empiezan con el dolor, ¿verdad? Pero no, la cerveza eh, tiene mucho contenido de purinas que se pueden metabolizar a ácido úrico Ujú, y generar uricosuria, y hay piedras que están compuestas de ácido úrico también. Entonces, por eso es importante saber la composición de la piedra para saber qué sí y qué no restringirle al paciente, ¿verdad? Pero no, la cerveza no previene cálculos renales. El café sí. El café sí mm, está, hay varios estudios donde se ha demostrado que el consumo de café sí disminuye la generación de litos, ¿sí? Porque baja la generación de oxalato. Entonces ok. el café no es dañino para el riñón, definitivamente no hay Mm, ninguna relación, ya se ha demostrado que no pasa nada y previene la formación de litos. ok, y en cuanto ahorita que estamos hablando de alimentos y de bebidas que te ayudan, ¿qué alimentos sí generan cálculos renales y cuáles no te generan? Ujú. Bueno, como ya mencionamos, ¿no? Dependiendo del tipo de cálculo, los factores del paciente, Ujú, este, pero en general por ejemplo, si determinamos que tiene una cantidad elevada de oxalato en orina, o sea, que el oxalato es lo que está componiendo el cálculo, hay que limitar ciertos alimentos que generan oxalatos, ¿sí? Hay principalmente la espinaca, por ejemplo, tiene oxalato. Generalmente las de hoja verde mm, tienen mucho oxalato, entonces el chocolate también tiene oxalato, genera mucho oxalato. Entonces todos esos alimentos hay que ir reduciéndolos. Luego hay personas que se echan su vitamina C, que también genera expulsión de oxalato, su jugo verde, y entonces incrementa mucho la producción de oxalato y puede empeorar el problema, ¿sí? El oxalato incluso puede generar una falla renal aguda porque tapa los túbulos renales y puede generar ahí ese tipo de problema, ¿verdad? Pero en general son esos. Las nueces también, no, los frutos secos, algunos tienen alto contenido de oxalato. mm, Entonces, todos esos hay que limitar mucho el consumo. No eliminarlo, pero sí hay que tener precaución. Por eso es ok, importante el envío con la nutrióloga, porque ella le va a hacer el conteo de los nutrientes necesarios para esa persona, ¿verdad? Cuánto oxalato va en la dieta, a cuánto lo tenemos que limitar, pero todo esto varía mucho de persona a persona. Entonces,
el seguimiento de una litiasis es algo complejo porque aparte de que le tenemos que estar calculando la alimentación, tenemos que estar haciendo exámenes para saber si realmente está funcionando esa restricción o no. ¿Cómo? Midiendo el calcio, el sodio en la orina, el oxalato en la orina, porque hay que tenerlos en ciertos parámetros para que tengan un buen control. Sí, pero sí, los de hoja verde definitivamente pueden llegar a ser un problema. No que a todos les vaya a pasar, no. Pero hay factores que predisponen. Si ya tienes tu litiasis, si ya te dijo tu médico que tienes un alto contenido de oxalato en orina, pues sí, lo ideal no sería que consumieran los jugos verdes ni alto contenido de vegetales de hoja verde, ¿verdad? Pero es dependiendo de cada persona y dependiendo de la causa y el tipo de delito que esté produciendo. ¿Sí? Los alimentos que no te causan cualquier. No, es que es medido. Okay. Sí, igual que en todo con medida, nada con exceso. O sea, un exceso de ciertas cosas sí puede generar ese problema. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, otros tipos de pacientes que puede generar mucho contenido oxalato son los que se hacen el bypass gástrico. ¿Sí? Ellos generan mucho oxalato y pueden generar litos a futuro. Entonces, esos tienen que también tener su control, ¿verdad? Pacientes que tienen malabsorción de grasas, ¿sí? Que comen algo de grasa y les da diarrea, incrementan también la generación de oxalato en colon, la absorción, y tienen más riesgo de generar litos. Entonces, si hay muchas cuestiones que hay que investigar del paciente para saber cuál es el mejor tratamiento, ¿verdad? Porque si el problema es que tiene una mala absorción de grasas, pues les das colestiramina para que absorba mejor la grasa y bajas el riesgo. Si el problema es que come muchísimo, tiene un peso muy alto, come mucha sal, mucha proteína, pues hay que bajarlo de peso, hay que limitarle el consumo de sal, de proteínas, pero todo siempre va de la mano de la nutrición, ¿verdad? Hay nutriólogos renales, entonces lo ideal es mandarlo con el nutriólogo renal para que lleve su control de los alimentos y nosotros revisar qué tan efectiva está siendo la intervención tanto de los alimentos como la nuestra con medicamentos, ¿verdad? Porque también está esta parte de los medicamentos. Al principio te mencionaba de algo que es la hipocitraturia. El citrato es un compuesto que se genera o que está en la orina y que evita que se peguen las moléculas o se peguen las sales, se agrupen y formen la piedra. O sea, hay pacientes que tienen muy poco contenido de citrato, ¿sí? ¿Qué hacemos con los pacientes? Les damos citrato tomado. Entonces, aumentamos el contenido de citrato, ya no se pegan las moléculas y ya no se forma el hito, ya no se forma la piedra, ¿sí? Entonces, te digo, varía mucho de la causa, pero sí definitivamente es tratamiento nutricional y médico, ¿verdad? Y si no se puede expulsar la piedra, quirúrgico. ¿Sí? Hace ratito, al inicio, mencionabas que aquí en La Laguna o en Torreón, hay muchos casos de personas con cálculos renales. Sí, hay mucha incidencia, fíjate. Y hemos visto casos desde los 17, 18 años hasta edades muy avanzadas. Pero, digo, son factores ambientales. Es una región calurosa, que la gente toma muy poca agua. Y este punto es bien importante porque el consumo de agua es muy subjetivo. Todos los pacientes que llegan a consulta, pues sí tomo agua. Sí tomo yo creo que 1 litro. Pero, volvemos a lo mismo, es muy subjetivo. Porque le pregunta, ¿cuántos vasos se toma? No, pues 8 vasos. Y pues resulta que es un vasito así, ¿va? Entonces, no alcanzan la demanda del cuerpo para hidratarse. Entonces, siempre hay que interrogar bien al paciente y dentro de las recomendaciones es el conteo adecuado de los líquidos. Algún termo graduado que sepa que sí está tomando 1 litro o 2 litros o 3 litros o lo que le indiques. Porque es un poco difícil esa parte, ¿no? Y también lo vemos mucho con los adultos mayores que no les gusta tomar agua. No les gusta. No les gusta y muchos refieren que la coquita mejor. La coquita. Que les da asco, les sabe mal el agua, no les gusta tomar agua. Entonces, sí es un poco más difícil, pero sí hay que hacerles entender que es necesaria la hidratación para reducir la incidencia de los litos, ¿va? Entonces, se junta el calor con la poca ingesta de agua, más el alto consumo de sal, el alto consumo de proteína. Y si le sumamos que tuviera algún factor genético, hereditario,
pues peor, ¿verdad? Son pacientes que van a estar haciendo piedras y piedras y piedras y piedras. Entonces, dentro de todo esto también hay otra parte que son las causas infecciosas. A veces las infecciones urinarias pueden originar formación de litos. Y son infecciones recurrentes y esos litos se amoldan a la arquitectura del riñón y hacen algo que se llaman litos coraliformes. ¿Por qué? Pues como si fueran un coral. O sea, agarran la forma de lo que está dentro del riñón donde están los cálices renales. ¿Sí? Esos son muy difíciles de quitar porque tienen que deshacer todos los litos, puede haber mucho sangrado y en ocasiones pueden terminar en nefrectomía, o sea, pueden llegar a quitarles el riñón. Y también hay algunos casos de esos, ¿verdad? Es mucho menos frecuente, pero también existen. Entonces, dentro de todo este ámbito de causas, las infecciosas también son algo relevante por la gravedad que implican, ¿sí? Pero todas estas causas son potencialmente tratables, o sea, hay que ver esa parte, ¿no? O sea, si ya estás expulsando litos a cada rato, y porque así algunos pacientes creen, pues ya me salió otro, ahí al rato la aviento, y al rato la aviento. Ay, no, pero qué dolor. Sí, pero se acostumbran, o sea, es como que, viene otra ya. Pero es eso, o sea, que el riesgo es a largo plazo. Entonces, cuando es a largo plazo, pues no notan los problemas, ¿no? Pero arriba de 60, 70 años pueden tener ya hipertensión, infartos, insuficiencia renal, todo ese tipo de problemas. Entonces, si es un adulto joven, pues lo mejor es acudir a una valoración, ¿verdad? Si fue un lito, fueron 2 litos, lo que sea, y ya lo tienen ahí, hay que mandarlo a analizar, hay que hacer la evaluación, de ver qué es lo que está pasando ahí, darle un tratamiento, controlarlo, reducir la incidencia, y con eso podemos llegar a prevenir estas complicaciones a largo plazo. Ok, y ya para finalizar me gustaría que nos dieras alguna recomendación que a lo mejor se te haya pasado darnos para que, pues, prevenir, o si ya lo tenemos, pues en caso de, pues, ¿qué hacer? Sí, las principales recomendaciones serían, si tienes historia familiar de litiasis y ya tuviste un episodio de litiasis, es acudir a una valoración para ver si hay alguna alteración que podamos detectar mucho antes de que puedas generar otros cuadros de litiasis renal y que no tengas complicaciones. Si eres un paciente que ya tiene varios cuadros de litiasis sin historia familiar, también ameritas una evaluación para ver qué está pasando, darte un tratamiento adecuado y frenar la aparición de esas litiasis. Como recomendaciones generales, una es la ingesta de agua. Es bastante importante que incrementemos el consumo de agua, por lo menos a 2 litros por día. Te digo, es muy relativo. Si es un lugar muy, muy caluroso, pues hay que tomar más. Si estás un clima más cálido o en tu casa no hace tanto calor, pues no te vas a deshidratar tanto. Pero sí es importante la hidratación y que sea con agua, no con coca ni con otra cosa, o sea, que sea agua natural. Sí, el consumo de sal, bien importante. Ahora ya todos traen el sello de exceso de sodio. O sea, antes era como que, pues no sé, pero ya traía ya el sello. Evitar todos los productos que tengan exceso de sodio. Además, el consumo de proteína es variar la alimentación que tenemos también. No nada más comer carne, no, por así vegetales y todo eso es bien importante porque eso modifica mucho la composición de la orina. Entonces hace que una orina, el agua y la alimentación hace que una orina no sea tan concentrada y hay menos formación de litiasis también. El ejercicio también es muy importante, mantenerte en un peso adecuado, mantener una actividad física adecuada, ¿verdad? El sedentarismo también es un factor de riesgo ahí para generar litiasis. Sería otra recomendación. Y la otra también sería, pues, si pueden acudir a una valoración con nutrición, si es que tienen exceso de peso, para evitar complicaciones a futuro, ¿verdad? Si tienes alguna condición como un bypass, si tienes
alguna otra malabsorción de grasas, todo eso, pues también pudieran acudir a valoración para ver si no hay algún problema ahí con la orina, ¿verdad? Que ya esté empezando a generar cristales y que a futuro pudieran generar litos. Ok, Sí. muy bien. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna red social donde te podamos encontrar? Sí, estoy en Facebook como Dr. José Eduardo Vega, nefrólogo. Igual en Instagram estoy como nefrólogo en Torreón. Y nada más en esas 2 redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a resolver estas dudas que teníamos. Y pues nada, te esperamos pronto aquí en otra ocasión. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haber ayudado un poquito a visibilizar un poquito más de esta enfermedad, ¿verdad? Y que el paciente que no se anima todavía a ir a consulta, pues dé un paso hacia adelante y vaya a su evaluación sin miedo y con la esperanza de que todo se puede resolver. Y que no se olviden de tomar agua. Y que tomen agua, así es. Muy bien, pues hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Recuerden que a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Giovanna Boone. Nos vemos a la próxima.